Bueno, comencemos. Vamos a comenzar entonces a explicar en qué consiste este análisis integral del discurso. Aquí hay un esquema de exposición, uno relativo a la estructura del discurso científico, descripción y análisis del discurso, evaluación del discurso, generación de un nuevo conocimiento y esquemas de evaluación y finalmente la matriz de los grandes paradigmas modernos y posmodernos. Bueno, ya nosotros sabemos, no sé si podemos apartar ¿se puede reubicar esto, por favor? Bueno, la estructura. Nosotros vamos a estar trabajando con el concepto de estructura. Generalmente, los investigadores solamente ven una sola estructura viendo cuatro estructuras. En el mejor de los casos, pueden haber dos o tres estructuras, pero hay una que siempre falta, que es la estructura epistemológica. Aquí tenemos pues las cuatro estructuras que están presentes o ausentes del discurso científico. El discurso científico son los artículos científicos, los libros, documentos. Tenemos en primer lugar la estructura teórica relativa a la tesis central más la sustentación. La estructura de la fundamentación epistemológica como número dos, la estructura de la fundamentación metodológica y la estructura de la fundamentación técnica. Bueno, la primera estructura, ¿cómo está constituida? Va a tener la teoría del problema, que todo artículo tiene su teoría del problema. Va a tener una tesis centrada, una explicación centrada. Pueden haber otras que ocupan lugares secundarios o terciarios, pero lo cierto está en que hay siempre una tesis central del autor. Y una tesis central no es más que la explicación del problema. Ya nosotros hemos visto en los módulos anteriores los tipos de explicación. La explicación tipo 1, que corresponde a la causa, los motivos. La explicación tipo 2, relacionada con el impacto o la influencia del problema en su medio ambiente. O la explicación de carácter integrado, que abarcaría pues los dos. Pero a su vez, las explicaciones están bordeadas con la fundamentación ontológica. Eso lo vamos a volver a ver en los cuadros que vamos a presentar a continuación. Entonces, la sustentación teórica de la tesis central no son más que los conceptos, las proposiciones y los argumentos. Esto va siendo una cadena hasta que, según el autor del artículo del libro, considere que ha concluido la sustentación. Pero también está la sustentación empírica, relativa pues a los datos y las estadísticas. En relación a los datos, aquí hay una secuencia de qué datos podías estar manejando. Datos brutos sin procesar, es el más elemental. Datos agrupados por tendencia estadística y por dispersión, lo aporta la estadística. Datos comparados, datos correlacionados, que también lo aporta la estadística. Datos contrastados con una teoría previa relacionado con el método hipotético deductivo. Datos generalizados, datos y estadística de elaboración propios retomados de fuentes oficiales o de otras investigaciones. Entonces ya tenemos pues la sustentación, la teórica y la empírica. Este es un plano
que nosotros luego vamos a analizar a fondo. Ok, la estructura epistemológica ya sabemos que está constituido por 4 estructuras, subestructuras. La estructura ontológica, la estructura nociológica, la estructura axiológica y la estructura estética, del cual no le hablé pues en este curso. Hay una tendencia de reconocer la estética de la ciencia, pero bueno, me interesa más los 2 puntos de ontología y nociología. Ok. La estructura ontológica va a estar en la guía, en esta guía. ¿Qué he hecho yo con esta guía? Que he tratado de codificar todas las categorías epistemológicas. ¿Para qué? Para que cuando estemos analizando el texto, el discurso, ir haciendo un reconocimiento. Por ejemplo, tenemos 4 elementos de la estructura ontológica. La concepción de la realidad. Entonces, nosotros tenemos acá las posibilidades que tú tienes para ir detectando qué concepción de la realidad tiene el autor. Por ejemplo, una concepción mecanicista o vitalista, materialista, cibernética, dialéctica, organicista, holística, compleja, fenoménica o esencial, si es fraccionada o si es sistémica o total. Bueno, eso es más o menos para que en la concepción de la realidad, cuando estés estudiando el artículo, están las pautas para ir detectando cuáles son las categorías ontológicas que está manejando el autor. Entonces, recordando que nosotros usamos 3 tipos de términos: las categorías, los conceptos y las nociones. Las categorías son la unidad de significación de un discurso epistemológico o filosófico. Por ejemplo, la concepción vitalista es una categoría. Ok. Esto va para que ustedes vayan subrayando directamente en el texto, o si no, lo van haciendo pues sus fichas. Ir anotando, ir capturando cuál es la concepción de la realidad del autor. ¿Por qué? Porque si uno detecta que el autor, por ejemplo, es de carácter dialéctico, entonces el paradigma dialéctico te va a dar la trayectoria que va a tener el autor desde el principio hasta el final. Esa es la utilidad de movilizar todo lo que es la ontología de la ciencia. Segundo, el estado de la realidad. Igualmente, el estado de la realidad, en este caso es extremo. Es un estado de la realidad estático, permanente, versus estado de la realidad cambiante, transformativas, o una combinación pues de ambas. Igualmente, cuando tú detectas el estado de la realidad, bien sea comenzando a leer el artículo en el resumen o en el índice, en la introducción, si tú logras ya determinar qué estado de la realidad asume el autor, ya sabrá, repito, la trayectoria que él va a tener en el tratamiento del problema. En tercer lugar, la concepción de las organizaciones, como lo habíamos también estudiado. Aquí están, ¿verdad? Igual, hay concepciones mecanicistas, organicistas, holísticas, burocráticas, sistémicas, de poder. Igualmente, la idea es que captures
cuál es la concepción de la organización. Por ejemplo, si es sistémica, como el caso en administración, por ejemplo, del cuadro de mando integral, verás cómo desde el principio hasta el final el autor va movilizando el carácter sistémico de la organización y lo relaciona a cuatro, que si el cliente, que si los procesos internos, que si el financiamiento, que si la formación. Entonces él va articulando sistémicamente esos elementos. Y la concepción del hombre. Igualmente, tenemos la búsqueda de cómo el autor está mirando al ser humano, al hombre. Ya lo habíamos visto en los módulos anteriores, de toda la gama de cómo podemos entender al hombre. Por ejemplo, uno de los elementos más lamentables que hay en la administración es que en los primeros de cambio, por ejemplo, Taylor, como tenía una visión muy despectiva de lo que era el hombre, despectiva de lo que era el trabajador. Lo llegó a paragonar a un orangután. Así está la cita, que es una cita muy lamentable pues de este autor. Pero todo lo que es, por ejemplo, en el campo, sigo, de la gerencia, en las relaciones humanas, lo más importante es el ser que está trabajando. Y así hubo toda una línea de investigación que comenzó en el 30, después en el 60 tuvo un auge y después ha seguido para destacar lo que es el ser humano dentro de la organización. Hasta la visión posmoderna, donde el elemento central pues es el ser en sí, las relaciones entre los hombres, entre los seres. Bueno, y la segunda parte de la estructura ontológica que está en la guía son los principios que refieren el nivel y tipo de articulación o de relaciones de los factores, procesos o sujetos de la realidad. ¿Qué significado tiene eso? Que cuando yo estoy explicando un fenómeno, tengo una concepción ontológica de cómo están vinculados los elementos de la realidad. Entonces aquí tenemos, digamos, la lista completa de lo que es el nivel de articulación de la realidad. Tener el principio de explicación causal y dentro de lo causal, los movimientos causales como unicausalidad, multicausalidad, encadenamiento causal. Luego está el principio de explicación estadístico o probabilístico. Luego está el principio de explicación funcional, el principio de explicación sistémico, que es lo interrelacional, la retroalimentación, la comunicación, la energía, el principio de explicación histórica y todo lo que puede abarcar este principio. Y después vienen los principios de integración, que sería el holístico, el holográfico y el mixto, pues el que resulta de la combinación de los anteriores. Entonces, eso es el sentido. Cuando tú logras detectar cuál es la explicación y la vas a detectar cuando veas el principio de articulación de lo real. Entonces puede ser que un mismo problema esté tratándose de múltiples formas, causal o probabilístico, o sistémico histórico o histórico sistémico. ¿Por qué digo yo
¿cuál es la utilidad de esta última parte? La utilidad es que una vez que tú detectas cómo está el principio de articulación en la tesis central, verás cómo en el resto del artículo va a tener esa misma lógica de articulación. Y el caso, cuando el investigador no conoce la epistemología, en este caso la ontología, lo más probable, a menos que tenga mucha experiencia el investigador, lo más probable es que empiece a meter las diferentes articulaciones y no se va a entender para nada el artículo. Los que conozcan epistemología, al ver esa ensalada de principios, pues se va a dar cuenta que no va a tener ningún aporte el investigador. Muy bien. Ahora viene, bueno, aquí faltó un cuadro que es los principios nociológicos de la ciencia. Aquí nosotros vamos a presentar igualmente las categorías nociológicas en diferentes áreas de la nociología. 1. El origen de la ciencia. 2. La esencia de la ciencia. La concepción de la verdad. Los criterios de verdad y los fundamentos metodológicos que se desprenden de la nociología y los fundamentos técnicos que se desprenden de la metodología. Hay una secuencia: nociología, metodología, técnicas de investigación. ¿De acuerdo? Entonces, en esta guía tú tienes una secuencia, un cuadro, donde te dice, por ejemplo, criterios de verdad, la verificación. Puede haber otro, la refutación, o pueden haber aspectos comunes, que la verdad está contenida en el método. Siempre el positivismo y el empirismo, en las primeras de cambio, lucharon contra la metafísica y entonces trataron de fundamentar la ciencia solo por medio del método y todo lo que caracteriza y busca el método de investigación. Pero se equivocaron. ¿Por qué? Porque también hay supuestos filosóficos, supuestos epistemológicos, nociológicos, para fundamentar la ciencia. Muy bien. Luego viene un cuadro de la fundamentación axiológica. Como ustedes saben, la fundamentación axiológica tiene que ver con los valores que moviliza el investigador para hacer su investigación. El primer valor es la verdad, buscar la verdad. Y unido pues al segundo valor, que para buscar la verdad hay que ser objetivo. El movimiento posmoderno de corte epistemológico está completamente equivocado con respecto a los fundamentos axiológicos de la ciencia. Ellos, ellos llegan a plantear que la percepción es lo que vale para entender la realidad, que es cómo yo percibo la realidad para poder ubicarme en ella. Y hubo una lucha que es el realismo contra el idealismo, realismo contra el subjetivismo.
casi todos los epistemólogos más importantes, desde Karl Hempel hasta Mario Bunge, defendieron la axiología de la verdad y de la objetividad. Entonces, junto con la verdad y la objetividad, la axiología del científico moviliza el compromiso, moviliza la cooperación, moviliza la utilidad del conocimiento a favor de las mayorías. No se entiende una ciencia ajena a lo que está pasando en la realidad. Entonces, eso es lo que abarca la axiología de la ciencia. Generalmente esto aparece en la justificación de la investigación, cuando en el capítulo 1 se señala que hay que establecer la justificación se refiere para quién se está haciendo la investigación. En aquella oportunidad, cuando expuse eso, acuérdese que la justificación es científica, institucional y personal. La científica es qué pretendes tú con ese conocimiento dentro del campo de tu ciencia. Aumentar, aumentar el conocimiento, mover un poco las fronteras del conocimiento, agregar al acervo de nuestra ciencia un nuevo conocimiento. La institucional tiene que ver con qué institución reclama, exige o está necesitado de este conocimiento. Y luego la personal, que tiene que ver con la utilidad que le vas a hacer para tu persona, si es para graduarte de pregrado, magíster, doctorado. Bueno, ese sería el punto correspondiente a la justificación. Muy bien. Todo esto que está contenido en estas primeras páginas de la guía es para ir preparando tu aporte. Ya he hecho un aporte de análisis y de construcción del artículo científico. Ahí lo tienes, en la mesa. Has determinado todo lo que tiene que ver con la estructura teórica, los tipos de argumentación. Tú puedes establecer una jerarquía de argumentación. Siempre habrá la primera argumentación a favor de la explicación y así por el estilo. Tienes en la mesa el análisis ontológico, nociológico y axiológico. Muy bien. Ahora, ¿qué hacemos nosotros con eso? Vamos a proceder a un nuevo punto, la evaluación de ese discurso. Aquí es donde viene, pues, la posibilidad de que si una persona, un investigador, un estudiante de cualquier nivel se le enseñe esto, yo estoy seguro que va a producir nuevo conocimiento. Entonces, la evaluación del discurso está visto en 5 puntos. El más fuerte es el primero. Los demás se van articulando pues a este punto central. Y ese punto central es la evaluación de las propiedades del discurso. ¿Qué propiedades tiene este discurso que acabo de analizar, que acabo de deconstruir? Ahí está. ¿Qué propiedades debe tener para reconocerse como discurso científico? Muy bien. Luego viene la evaluación del discurso tomando en cuenta la evolución de la ciencia.
en qué estadio puedo yo en este momento ubicar este artículo. En tercer lugar, la posibilidad de reconocer qué paradigma. En este caso, el paradigma lo estamos utilizando como gran teoría, porque hay dos teorías, la propiamente que articula el problema, que explica el problema, y todo lo que abarca el aporte científico, que sería esa teoría, digamos, eh, la parte epistemológica, metodológica y técnica. Seguidamente, tratar de ubicar ese paradigma a partir de las categorías ontológicas y metodológicas. Vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué, qué movilizó fundamentalmente este paradigma o esta teoría del problema? Y finalmente, a ver si se puede ubicar dicho paradigma en la modernidad, posmodernidad o una hibridación, un cruce, pues, entre modernidad y posmodernidad. Bueno, evaluación de las propiedades del discurso. Primero, podemos trabajar la pertinencia de este discurso. ¿Cómo? Ver el nivel de vigencia que tiene una teoría, paradigma o modelo en la coyuntura científica y social actual en este momento, donde se está realizando la investigación. Se trata, en segundo lugar, de determinar su utilidad teórica y social a nivel de la aplicación o comprensión. La pertinencia es importante porque además de los dos puntos anteriores, permite rescatar planteamientos ya efectuados en contextos y tiempos diferentes a la investigación. Permite rastrear los textos originales o clásicos sobre el problema. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Hay, digamos, la intencionalidad de algunos tutores de que solamente reconoce, más a nivel doctoral, solamente te reconoce las publicaciones que no tengan más de 3 meses de publicación. Y aunque esto es, digamos, ciertamente válido, es parcial. ¿Por qué? Porque están los clásicos de las disciplinas. ¿Cómo sé yo que un artículo publicado en el 2024 es totalmente nuevo con respecto a la evolución que ha tenido los paradigmas? Porque si yo tengo los clásicos, por ejemplo, el clásico del positivismo, que sería Augusto Comte y Emilio Durkheim, yo puedo ver hoy si este autor que está escribiendo en el 2024 es positivista, porque yo tengo las bases de construcción del positivismo y así para los demás paradigmas. Ahora, segundo, vamos a evaluar la coherencia lógica del discurso. Tiene la tesis central, las argumentaciones que hay con respecto a esa explicación, todo el artículo, y entonces vas a evaluar la coherencia lógica de ese discurso. Por coherencia, vamos a entender la secuencia del discurso a partir de un orden sintáctico, semántico, pragmático o de orden epistemológico, teórico-conceptual, metodológico y o técnico. Y puede ser esta evaluación de la coherencia de dos tipos, la formal y de contenido. Vamos a ver cada una de ellas. La coherencia es de 3 tipos, gramático-sintáctico, y se refiere a la lógica gramatical o lingüístico-sintáctica con el cual fue hecho ese discurso. En otras palabras, es el discurso bien escrito.
¿Por qué? Porque está movilizando un lenguaje y tiene que haber una limpieza, una pureza en el manejo del discurso. Aunque aquí hay una polémica entre los modernos y los posmodernos. Los modernos señalan que hay que expresar el lenguaje en tercera persona, despersonalizarse en la redacción del artículo, mientras que los posmodernos señalan que no, que por qué van a despersonalizar algo de alguien que lo está haciendo. Muy bien. Luego está el semántico, que tiene que ver con el sentido, lo vamos a ver inmediatamente, y el pragmático, que se refiere al uso o sentido social que se le da al discurso, que podemos señalar muy vinculado a la justificación de la investigación. Muy bien. La coherencia, continúo, se refiere a que toda teoría es construida con un lenguaje específico, con cierto orden en exposición, bien sea inductivo, deductivo, combinada, donde las proposiciones se enlazan y se complementan unas a otras formando razonamientos o redes de razonamiento que le dan organicidad y coherencia al discurso por medio de conectivos determinados desde el principio hasta el fin. Es decir, logra establecer una red de argumentos y razonamientos consecutivos. En esta consecutividad está la coherencia. Y la demarco porque pueden haber contradicciones en el discurso. Se torna incoherente dicho discurso. Es decir, puede haber vacíos en la lógica del razonamiento que hace el autor o esas contradicciones. Y estas contradicciones generalmente se dan cuando el investigador desconoce los supuestos ontológicos, nociológicos y axiológicos de la investigación. Puede de pronto ir con un razonamiento, como dije anteriormente, multicausal y de pronto introduce un razonamiento sistémico. Se le va a caer la explicación. Entonces entra en una contradicción. Bueno, y esto está vinculado al orden semántico, refiriéndose al sentido de una palabra o término, o de una proposición, o de una argumentación en el contexto del discurso. Ahora, los términos usados dentro de un discurso pueden ser de tres tipos. Las categorías, como ya señalé anteriormente, los conceptos y las nociones. Repito, las categorías son la unidad de significación del discurso epistemológico filosófico, los conceptos es la unidad de significación de la teoría o del paradigma que se está utilizando, y la noción pues son ideas que generalmente vienen del sentido común. Y los términos, es decir, las categorías o los conceptos, pueden presentarse también de tres formas: que estén nominados. Por ejemplo, la explicación es de carácter causal. Allí el principio ontológico es la causalidad. Está nominado solamente. Segundo, definido. Por causalidad se va a entender la relación de un fenómeno que antecede en tiempo y en espacio a otro fenómeno de la realidad. O desarrollado o expandido ese concepto. Hay autores, por ejemplo, uno de los autores en filosofía y en sociología que yo veo es Habermas. Habermas tiene un Cambiaron el despliegue teléfono. de sus Es el mismo, términos ¿verdad? Porque yo hablé ayer. bastante importante. Muy bien. Bueno, entonces, con respecto a este punto que acabamos de ver, con la coherencia, es que esto te va a ir dando peso al discurso.
Si yo veo, mire, por ejemplo, españoles y alemanes, he visto que tienen un estilo de una coherencia pero impenetrable. Ahí no queda nada que te puedas tú agarrar para decir que es incoherente. Muy bien. Ahora vamos a evaluar la consistencia. Ya hemos pasado por la coherencia. Ahora vamos a ver la consistencia de un discurso científico. Se refiere al grado de profundización del problema tratado, el grado de exhaustividad con el que el investigador va tratando el problema. Y entonces puede haber un continuo, menos profundo, medianamente profundo y totalmente profundo. Y puede haber de dos tipos, formal y de contenido. Muy bien. La parte formal de la consistencia se refiere pues al uso de la bibliografía, las citas, cómo se manejan, etc. Y vamos a ver pues a desplegarnos en qué consiste pues en esta consistencia formal. Generalmente esto lo toman muy en cuenta los evaluadores, los jurados, los tribunales de tesis. Por ejemplo, la, la bibliografía utilizada, sea clásica, moderna o posmoderna, el manejo que el investigador ha hecho de estos recursos, fecha de publicación de los textos y artículos científicos de opinión, periodística o del propio autor. 3, número de textos o artículos citados u otros documentos. Son aspectos formales de la consistencia. Pero como voy a señalar más adelante, una vez me puse yo a investigar algunos artículos de mi área también, de la sociología de la educación, y vi un autor que tenía en la bibliografía 120 artículos y libros investigados. Y luego me puse a hacer el análisis del artículo y prácticamente es un relleno o simplemente hace referencias, pero en ningún momento son analizados. Muy bien. Tratamiento de los textos utilizados. Aquí está, a ver si son descriptivos, referenciados, analizados, citados directamente o indirectamente, lo que llaman pues la doble cita. Cantidad de argumentos y proposiciones del autor, o sea, el peso de esa profundidad, la cantidad de contraargumentos y críticas o refutaciones a las tesis de otros autores que resultan para el autor muy por debajo de lo que él está proponiendo. Otro elemento es el sitio de la publicación, si está en una revista indexada o no está indexadas, o son artículos de opinión, periodísticos. Luego, en octavo, está el lugar o institución donde se realizó la investigación. Por ejemplo, hay una investigación que se hace, por ejemplo, en los cuadernos del CENDI. Según el CENDI debe tener una, unos artículos de primera. O sea, esas son cosas formales al final. Y finalmente, el tutor de la investigación o de la tesis. Bueno, estos son criterios formales de consistencia. Son importantes, pero para mí es más importante la consistencia de contenido. Son varios, los narrativos, los descriptivos, los enciclopédicos y los orgánicos. Vamos a ver, los narrativos es solamente cuando se ponen y se escriben las experiencias que ha tenido el investigador sobre el tema.
¿no? Fueron las primeras cosas que él vio. El descriptivo es más sistemático porque va a dar todas las características y propiedades del problema. Esto sigue más a fondo cuando hablamos de la consistencia del contenido número 3 y número 4. Los argumentos enciclopédicos y los argumentos orgánicos. ¿Qué es un argumento enciclopédico? Se explica un fenómeno o proceso social por medio de las ideas o tesis primaria o secundaria de autores vinculados a la temática de estudio. Es decir, el autor o el investigador empieza, por ejemplo, si está explicando la productividad de las empresas o el financiamiento de la empresa, o si está investigando la inmigración, entonces él establece una seguidilla de autores, tomando la idea principal de cada autor. Según qué autor pone el párrafo, lo puede poner una cita directa o una síntesis, una parágrafis, y así va con el segundo, con el tercero, con el cuarto. Cuando considera que ya ha explicado por esos autores, entonces él presenta una conclusión del tema investigado. Pueden ser lineales estos argumentos enciclopédicos, cuando la secuencia está referida a autores con la misma o semejantes ideas. Generalmente son discursos que vienen de una concepción continuista de la ciencia. Un autor se encadena a otro autor. Puede cruzar también, va profundizando un poco más, cuando el autor cruza o contrapone argumentos lineales con argumentos contrarios, hasta llegar a una conclusión. Pueden ser argumentos básicos o exhaustivos. Bueno, esto es lo que se llama los argumentos enciclopédicos para ver la consistencia de la investigación. ¿Cuál es la dificultad que tiene esta forma enciclopédica? Es que descontextualiza la idea central del resto de los argumentos de soporte. No es igual estar definiendo la productividad desde el punto de vista de un autor positivista que de un autor estructural funcionalista. No es lo mismo. Esa es la dificultad del argumento enciclopédico. Otra dificultad que yo veo es que puede ocurrir que de pronto citas un autor del año 224 y después seguido un autor del año 2000. Vuelve al 224 y luego retrocedes. Y de pronto se acordó de que Aristóteles también hablaba de eso y lo pone también. Esa es una dificultad del argumento enciclopédico. ¿De acuerdo? Entonces, a esto se contrapone los argumentos orgánicos, que es el más recomendable para la investigación. Es una explicación autónoma del autor a partir de una tesis que va sustentando y fundamentando en todo el discurso. Él va haciendo las redes y la va fortaleciendo, tanto las redes conceptuales como categoriales. ¿De acuerdo? Y generalmente son discursos que aportan tanto una crítica o de fundamentación del conocimiento disponible como un nuevo conocimiento. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que cuando yo cite la explicación de un autor, pueda notar en la de fundamentación del discurso que el aporte metodológico es muy débil,
o el aporte epistemológico es muy débil. Y yo lo doy como seguro para dar la explicación en el caso del argumento enciclopédico. Mientras que este argumento orgánico es orgánico porque va organizando, entretejiendo fortalezas teóricas, epistemológicas, metodológicas y técnicas. Y se contrapone igual a otros autores, pero en los cuatro planos. Por ejemplo, él puede decir, según tal autor, tiene un aporte solamente teórico, pero no carece de fundamentación epistemológica o metodológica o técnica, dependiendo pues, del caso. Entonces, esto es relativo a la consistencia del contenido. Luego viene la evaluación de la completitud del artículo. Son parámetros que uno va estableciendo para poder realizar una evaluación. Aquí la completitud se refiere tanto a la lógica de la sustentación como a la lógica de la fundamentación. Corresponde a un nivel de análisis y de evaluación donde se determina en primer lugar si en el plano de la sustentación se presentan las proposiciones necesarias y suficientes para explicar el problema. No queda fallo, no queda en el camino. Y en segundo lugar, se determina si en el plano de fundamentación epistemológica se presentan los principios necesarios y suficientes para construir los criterios fundacionales del conocimiento científico o en particular los criterios de verdad del conocimiento. ¿Por qué? Porque uno va evaluando, ¿no? Cuando llegas a la completitud, no necesariamente todos los discursos van a estar completamente completos. Y entonces tú lo que haces es que agarras el vacío, agarras la contradicción, agarras la limitación en el uso de las categorías. Y entonces ahí es donde tú te proyectas. Nada, tú tienes 3, 4, 5, 10 autores y te das cuenta cómo trataron la completitud. Entonces tú vas a armar necesariamente una síntesis o una integración. ¿Por qué? Porque el conocimiento va variando, el razonamiento va variando, la realidad va variando. Entonces uno se da cuenta, bueno, desde el punto de vista de la sustentación está fallo porque le faltaron más premisas o más argumentos para fortalecer esa explicación. Entonces en contraposición tú lo anotas y vas haciendo como un arqueo, una clasificación de las limitaciones de completitud de los artículos analizados. Muy bien. Ahora viene la evaluación de la consistencia paradigmática. Esto es más que todo a nivel doctoral. Y lo vemos de la siguiente manera. La consistencia paradigmática puede ser interna o externa. La interna es la paradigmática. ¿Y qué es paradigmática? Que el autor toma un modelo o una teoría o un paradigma para explicar el problema. Y él debe de movilizar ese paradigma en lo último que ha tenido ese paradigma. Por ejemplo, los neoparadigmas. No es igual agarrar la explicación a mitad del desarrollo de un paradigma que en el momento en que se está haciendo la investigación. Entonces habrá consistencia paradigmática cuanto más se acerque al desarrollo último de su paradigma. Entonces, por ejemplo, no es igual un patrón causalista en términos de encadenamiento causal que uno unicausal. No es lo mismo un diseño experimental que solo utilice una muestra al azar simple
que un diseño compuesto por dos o más muestras probabilísticas, o una encuesta que se pase de manera longitudinal, es decir, a través del tiempo, que es solamente una de carácter transversal, en el momento en que se da la investigación. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque te exige un esfuerzo de dominio del paradigma. ¿Por qué? Porque cuando vas a defender una tesis, el jurado puede estar muy preparado para decir, bueno, está utilizando este paradigma, pero está muy lejos de lo que está diseñando pues, este paradigma. Y esto es un inconveniente a la hora de la explicación del problema de investigación. Luego tenemos la evaluación de la consistencia epistemológica. Es una evaluación externa. Cuando se determina en qué estadio o frontera del desarrollo de la ciencia se ubica el discurso analizado o evaluado. Yo siempre he dicho que cuando uno va a hacer una investigación de avanzada o una investigación doctoral, tiene que ver cómo está evolucionando la ciencia. Por ejemplo, en la edad temprana de la modernidad, más o menos que se prolonga, podemos darle un respiro hasta 1940 o 50. Tomen el que más le guste, que es la disciplinaridad. Entonces, ¿qué pasa con la consistencia epistemológica? Que estás haciendo una investigación disciplinaria que ya pasó dentro de lo que es la concepción de la ciencia. Esto exige una reforma epistemológica de las universidades. ¿Por qué? Porque las universidades, al ofrecer la multidisciplinaridad, es decir, la cadena pues, de tantas disciplinas científicas, a sabiendo que ya la ciencia no es disciplinaria. Y cuando la ciencia se hace disciplinaria, lo que vas a encontrar allí es una verdad parcial. Y por ser una realidad parcial, puede ocurrir que no explique adecuadamente el problema de investigación. Entonces, en esto hay varios movimientos que yo recomiendo. Primero, bueno, avanzar hacia la interdisciplinaridad, avanzar hasta la transdisciplinaridad. ¿Y cómo se organiza eso? Bueno, si tomamos las facultades, empecemos a establecer áreas de integración académica. Por ejemplo, en el ámbito de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, yo puedo hacer ensayos de formación interdisciplinaria. Puedo combinar la economía con la sociología, o la administración con la sociología, o la administración con la economía. Hacer ese ensayo, y es que no estoy diciendo que hay que eliminar la disciplinaridad, estoy diciendo que la evolución de la ciencia ha pasado de la disciplinaridad, la super especialización, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad o complejidad. Entonces, si tú estás haciendo una investigación, deberías hacerlo en la frontera del desarrollo de la ciencia, es decir, transdisciplinario. Pero como me dijo una vez un alumno que dice, yo que soy especialista de un área de la economía, ¿cómo puedo hacer una investigación transdisciplinaria? Bueno, eso solamente se hace en equipos de investigación, como lo había señalado también en el módulo anterior. También hay una alternativa,
Y es que yo planteé el problema en términos de la complejidad y luego delimite hacia la disciplinaridad. Bueno, este es el panorama complejo del problema, pero para este momento yo abordo desde el punto de vista sociológico o antropológico o politológico este problema de investigación. Esa es otra alternativa. Bueno, este es lo que es la consistencia paradigmática. Ahora, ¿por qué hay universidades que se llaman de primera? Y bueno, a nosotros nos alegramos cuando nos ubican en la posición 100 o 150 de las 400, 600 y más universidades que hay en el mundo. Ahora, la pregunta que hay que hacer, ¿por qué allí se ubican universidades de primera? Porque la mayoría de las investigaciones son de punta, son de vanguardia, presentan la consistencia epistemológica y paradigmática. Por eso es que no toman ventaja. Pero si tú tienes una universidad que, bueno, estudias un problema desde el punto de vista muy focalizado, eso no te va a aportar a ningún conocimiento de la comprensión integral del problema, porque de eso se trata. Si tú tienes una comprensión integral del problema, las soluciones también tienen que tener ese carácter. Muy bien. Finalmente, esta segunda parte ya, bueno, ya la hemos explicado con respecto a las variantes que puede haber, pero sí señala que en último término se debe evaluar una teoría por el grado en que se resuelven los problemas de la realidad o en el grado en que se resuelven problemas teóricos de la misma ciencia en consideración. Este es el criterio que debe estar reinando. Tú ves si puedes movilizar algún tipo de consistencia. Eso es lo que yo quiero decir. Muy bien. Y la última, la evaluación del alcance explicativo. El alcance explicativo se refiere al grado de abstracción alcanzado en la explicación del problema investigado. En otras palabras, se refiere al grado de elaboración teórica del discurso. Este va desde descripciones o aplicaciones inmediatas hasta su grado superior o del máximo, como es haber llegado a una ley universal, como en el caso de la ciencia natural. Ahora bien, para emitir un juicio sobre el alcance explicativo de una teoría científica o tesis, se parte del supuesto según el cual, mientras más alto sea el alcance explicativo, mejor será el grado de veracidad o de verdad de la explicación presentada. Sin embargo, a mi juicio, esto no es un criterio determinante para la evaluación, porque hay atenuantes en la realización de la investigación, tanto atenuantes desde el punto de vista del contenido como desde el punto de vista formal. Por ejemplo, es la primera vez que se hace una investigación de ese problema. Si el problema se investigó de manera cuantitativa utilizando modelos matemáticos o estadísticos, o se investigó de una manera cualitativa donde se buscan patrones provenientes del método hermenéutico, de un análisis hermenéutico. Son las razones a hacer combinaciones o fusiones de investigaciones cuantitativas o cualitativas, porque ambas tienen fortalezas explicativas. Entonces, esta sería, digamos, parte de lo que es la evaluación del alcance explicativo. Ahora bien, repito, vamos a insistir en los elementos de carácter interno y externo.
lo que yo llamo atenuante. Por ejemplo, el interno, para lograr un alcance explicativo mayor, es que hay que considerar la naturaleza y complejidad del problema. No podemos obviar esto. Hay problemas muy complejos, muy enmarañados, que hasta donde logres alcanzar una verdad, allí puedes dejar la investigación y luego continuar. Las investigaciones que duran 5, 10, 15, 20 años. Y en segundo lugar, el aspecto externo es cuando se considera para evaluar el alcance explicativo, por ejemplo, el tipo de investigación realizado a nivel de las instituciones de educación superior, si es un trabajo de final de grado, de maestría y doctorado, pues producto de un proyecto de investigación personal o adscrito a un centro de investigación. Eso es un atenuante para ver qué posibilidades hay de tener un alcance explicativo mayor. Y el tiempo disponible para realizar la investigación y el presupuesto asignado para la misma. Una de las anécdotas que hay en la historia de la ciencia, cuánta historia no hay de brega de la investigación, fue el caso de Marie Sklodowska-Curie, en que no tenía financiamiento para sus investigaciones, ella que tuvo que salir de Francia. Ella, siendo polaca, se casa con un francés, con Curie, y desde allí empieza a hacer un recorrido por el mundo buscando recursos para la investigación. Y sin embargo dio con descubrimientos bastante importantes. Así pasa cuando tú estás haciendo una tesis de pregrado, generalmente se obvia el presupuesto. Todo lo va haciendo el estudiante y llega un momento en que se le terminó el tiempo y ahí queda. Y es lo más probable de que no presente la tesis o que la presente y le pongan baja nota o que se la devuelvan para que siga. Y bueno, tantas formas que hay pues de esas limitaciones. Muy bien. El alcance explicativo, hay mucho. Yo le voy a enseñar aquí lo que yo considero más importante. En una parte del módulo 3 estuve un poco profundizando también varias formas de ese alcance explicativo. Primero, el estudio de alcance inmediato. Esto es una descripción de algo que está sucediendo, un informe que tú tienes que darle a tu jefe de investigación o a una institución. Por ejemplo, se está dando el bullying en una escuela y mandan al maestro de orientación a que prepare un informe. Entonces él va a hacer un informe de lo que pueda tener a la mano. Luego está el estudio de casos. El estudio de casos es un estudio a profundidad de un caso. Esa es generalmente es de corte cualitativo. Luego están los estudios de coyuntura, donde se explica el problema en lo que está ocurriendo en el momento, cómo se está moviendo en el momento. Por ejemplo, yo puedo hacer ahorita un estudio de coyuntura de la inmigración, cómo se está dando el movimiento de la inmigración de América o de África o de Asia hacia los países del este de Europa. Y puedo hacer un informe, pues, de esa coyuntura. Pero claro, una vez que varían las variables, las situaciones, el contexto, entonces ese estudio de coyuntura va perdiendo vigencia. Luego está la búsqueda de tendencia, que es cuando uno, muy parecido al de coyuntura, pero este tiene más fortaleza teórica y empírica. Es decir, tiene más fortaleza porque ha compilado más información, ha tenido más elementos de investigación y te puede decir, bueno, las tendencias de inmigración son las que se están presentando de esta forma. Frente a eso está la búsqueda de patrones.
porque la búsqueda de tendencias generalmente se utilizan los datos institucionales de las instituciones mundiales como la OEA, la ONU, que ellos van emitiendo permanentemente informes, estadísticas, mientras que la búsqueda de patrones proviene de las investigaciones de carácter cualitativo, que es un patrón, también es una forma de cómo se está comportando en esencia el problema de investigación o el fenómeno que estás investigando. Muy bien. Luego viene el que se utiliza en el campo de las ciencias sociales, de lo que llaman ciencias duras, mal llamadas ciencias duras o enfoque duro de la investigación, que es la búsqueda de la generalización empírica. Y aquí es toda una movilización del cuerpo estadístico y probabilístico para determinar una generalización empírica del problema o de las situaciones que estás investigando. Y finalmente, la búsqueda de las leyes. Hay una discusión en la primera parte de la modernidad, los autores como Conte, Durkheim, Taylor en administración, consideraban de que habían leyes. Incluso el movimiento ruso también asumió el concepto de leyes, tanto de dialécticas como de la realidad, es decir, tanto lógicas como de la propia realidad, más las combinaciones, fusiones o hibridaciones que puedes generar sobre esto. Esto es lógico que se pueda presentar. Muy bien. Bueno, ya esto lo habíamos repasado de la evolución que ha tenido la ciencia en disciplinaridad, superespecialización, interdisciplinaridad, ya he explicado anteriormente. Ahora bien, aquí viene también un punto que es producto pues de mi investigación y de mi razonamiento sobre todo esto. ¿Cuándo sé yo que estoy haciendo un aporte al conocimiento científico? En el doctorado piden que la tesis sea una exposición original para explicar el problema de investigación. Pero yo me puse a investigar que no es la única. Es decir, cuando se concibe la explicación original como una ruptura, como un nuevo planteamiento, pero hay, digamos, tres situaciones previas que son muy válidas también, a pesar de los atenuantes, yo las puedo concebir como producción de conocimiento, que generalmente no se hace. Cuando un autor de carácter, por ejemplo, enciclopédico, lo que hace es que saca las conclusiones sobre lo leído, pero no establece la frontera, este salto que se ve allí. No se ve cuál es el salto que se está haciendo en ese momento. Entonces, hay cuatro formas de producir conocimiento científico: por continuidad, por complementariedad, por integración de perspectiva y por ruptura, como la que acabo de explicar en este momento. ¿Qué es la continuidad? Cuando uno está de acuerdo con un paradigma, una teoría, un modelo explicativo de la realidad, está de acuerdo, pero procede a dos cosas: a llenar los vacíos categoriales y conceptuales, y en segundo lugar, amplía ese paradigma, ese modelo, haciendo aplicaciones a nuevas situaciones. Así, por ejemplo, si tú estás trabajando el funcionalismo, puedes ver qué vacíos teóricos, epistemológicos, metodológicos y técnicos presentes y tú los llenas. ¿Para qué? Para hacer una aplicación de ese paradigma. Allí hay generación de nuevo conocimiento por continuidad. Luego está
el avance por complementariedad. El avance por complementariedad no es más que cuando tú amplías el núcleo explicativo de una teoría, de un paradigma o de un modelo. Amplías, le agregas una nueva dimensión, es el de complementariedad. Por ejemplo, si tú estás considerando un problema desde el punto de vista de la complementariedad, tú lo que haces es que si dices, por ejemplo, que la explicación del bajo rendimiento estudiantil se debe fundamentalmente a las condiciones económicas de los estudiantes o de la familia de los estudiantes, tú puedes aumentar ese núcleo hacia las consideraciones de carácter contextual, si vive o no en una crisis, o hacia consideraciones de carácter pedagógico. Eso es lo que sería un estudio por complementariedad. Y cuando tú agregas ese núcleo y luego pasas a aplicación, estás haciendo un nuevo tipo de conocimiento. Ahora, en el número 3 aparece la integración de perspectiva. Este es bastante importante también, porque el investigador es capaz de generar una explicación original, pero se pueden detectar las fuentes que él utilizó para la explicación de esa realidad o de ese problema. Eso es lo que yo llamo integración de perspectivas. Por ejemplo, puede estar utilizando una integración de varias paradigmas, de varias teorías que tienen aspectos comunes, pero llega un momento que él logra articular una nueva explicación con esas bases que se están presentando. Y cuarto, el de ruptura, el que es el más ideal, que se puede presentar en tanto en estudios doctorales como en investigaciones libres o adscritas a departamentos de investigación, cuando hay un nuevo descubrimiento, una nueva explicación del problema. Puede ocurrir, pero estas cuatro formas se pueden utilizar para justificar que tu tesis, tu trabajo de investigación, tu artículo, tu libro, generó nuevo conocimiento. Mientras no hagas esto, no podemos nunca identificar si está generando un nuevo conocimiento para el acervo cultural científico. Muy bien. Ahora, hemos visto pues todo lo que es la guía, todo lo que se hace pues en evaluación. Hay una alternativa, hay una alternativa que es hacer lo mismo anteriormente, pero ya colocando explícitamente los paradigmas modernos y posmodernos. Este pues es otro esfuerzo que he querido hacer de buscar las categorías más importantes para yo poder generar conocimiento. Cuando yo estoy haciendo el análisis, me doy cuenta por las categorías que estoy utilizando en qué paradigma está ubicado el autor, pero también las contradicciones que puede tener, porque puede tener un cruce que no es válido. Muy bien, entonces están los modernos, paradigmas posmodernos y los paradigmas combinados o híbridos. Muy bien. Bueno, esta es la exposición pues de esta primera parte de lo que es la utilidad del análisis integral del discurso. Entonces, bueno, tenemos pues